Bueno, ahora sí. ¿Ven mi pantalla completa? Sí. Espérate un momentico. Sí, toca. Déjame, Sí, pero minimizo. ¿Ahora ya? Ella, para que Por favor, me indican cuándo empiezan. ya puedes iniciar, me están firmando la asistencia. Ah, bueno, perfecto. Bueno, empiezo explicando este concepto básico de qué es la seguridad y la salud en el trabajo. La salud y la salud y seguridad en el trabajo, ¿por qué esto existe? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué hablamos de seguridad y salud en el trabajo? Porque cuando empezó la revolución industrial, empezaron las empresas y el trabajo productivo, mucha gente se moría o mucha gente se enfermaba por el trabajo. Entonces se vio la necesidad de crear una disciplina que estudiara y que la manera de cómo se podía prevenir que la gente fuera productiva, sí, pero que en el transcurso de ese trabajo no se enfermara la gente ni se accidentara, ¿cierto? Entonces, la salud ocupacional existe en todo el mundo. En Colombia está reglamentada por el decreto 1072 del 2015 en su capítulo 6, que regula que todas las empresas en Colombia, desde el señor que vende tintos en la calle hasta las grandes multinacionales, deben tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de seguridad y salud en el trabajo va de enero a diciembre de todos los años y se divide en cuatro fases: planear, hacer, verificar y actuar. En enero y febrero se hace la planeación de las actividades del año. Entre marzo y más o menos octubre se hacen las capacitaciones y las actividades. Y en noviembre y en diciembre se empieza el proceso de auditorías, ¿cierto? Y otra vez inicia el ciclo comenzando el año siguiente. ¿Qué es la política de seguridad y salud en el trabajo? La política siempre es un compromiso ¿de quién? ¿Del empleado o de la empresa? ¿Qué creen que es la política? ¿Un compromiso del empleado o un compromiso de la empresa? De los dos. No, es un compromiso de la empresa, es decir, de Castel Motors en este caso. La empresa se compromete a que va a colocar recursos, platica, personas, elementos de seguridad personal y hacer todo lo necesario para que la gente en el trabajo no se enferme o no se accidente o se accidente lo menos posible, ¿sí? Entonces, la política siempre es un compromiso de la empresa, es decir, la empresa en la que ustedes trabajan. En esta oportunidad, Castel Motors. Y Castel Motors se compromete a proponer recursos económicos, técnicos, humanos, para que exista un sistema de seguridad y salud en el trabajo y para que los trabajadores, en la medida de las posibilidades, no se enfermen y no se accidenten, ¿cierto? ¿Qué es la política de no uso de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas? Es una prohibición, pero eso no solamente es de Castel Motors, eso está en el reglamento interno, eso está en el Código Sustantivo del Trabajo. Está prohibido en cualquier empresa de Colombia que usted se presente a trabajar en estado de embriaguez o bajo el efecto de alguna sustancia psicoactiva. Es decir, ¿ustedes trabajan los sábados? Sí, señora. ¿La cervecita cuándo se la pueden tomar? Sábado después de mediodía. Sábado después de mediodía, exactamente. Eso sí sabe. Bueno, la política de prevención del acoso laboral también es una norma en Colombia, la ley 1010 de 2006, nos dice que está también en Colombia, las empresas también tienen que prevenir el acoso laboral, ¿sí? Que deben establecer mecanismos para la prevención del acoso laboral. Ahora vamos a ver qué son los riesgos laborales, que es la parte más importante de la inducción. Que ustedes, como son trabajadores nuevos, ¿cuánto llevan en Castel Motors? Llevo meses.
mes y medio. Cuando un trabajador es nuevo en una empresa, es cuando más posibilidades tiene de accidentarse, ¿m? Porque todavía no ha hecho una identificación completa de los peligros. Entonces, esta es la parte más importante de la inducción. Entender cuáles son los riesgos que hay en el trabajo y cuáles son los que a mí más me afectan, porque habrá unos que más, otros que menos. ¿Sí? Entonces, bueno, empecemos. El riesgo biológico es el riesgo que yo estoy expuesto por el ambiente, por los virus, por las bacterias, por el moho, por el polvo, todo lo que viene que me pueda ocasionar una alergia, que me pueda ocasionar una gripa. ¿Ustedes están expuestos al riesgo biológico? Sí, señora. Sí están expuestos, pero no no es un riesgo representativo. Sí están expuestos como todas las personas, pero por ejemplo, en un hospital, en una clínica, en un instituto de salud, el riesgo biológico aumenta porque está expuesto a personas que portan enfermedades, ¿cierto? Entonces, sí es un riesgo, pero no es un riesgo que sea un riesgo alto, como sí le puede pasar a las personas que trabajan en un hospital, en una clínica, o en el campo, por ejemplo. El riesgo físico. El riesgo físico es diferentes aspectos del ambiente en el que yo trabajo, por ejemplo, el ruido. ¿Ustedes están expuestos a ruido? No, señora. No, señora. No. Máquinas que vibran, tampoco. Radiaciones hay de dos tipos. Las radiaciones ionizantes, que son los rayos X, no están expuestos, y las radiaciones no ionizantes son el computador, por ejemplo, los celulares, las pantallas. Eso sí, estamos expuestos todos, ¿cierto? Y temperatura y humedad, pues condiciones muy fuertes, ya sea de calor o de frío. Entonces, en este caso, para ustedes, el riesgo físico, si están expuestos a cierto nivel de riesgo, pues de iluminación, de temperatura, pero no tampoco viene siendo un riesgo representativo en su labor. ¿Listo? ¿Listo? El riesgo químico. Cuando ustedes manipulan sustancias químicas, No, señora. No, señora. ¿no? Por ejemplo, en una empresa, bueno, pues es que Castel Motor no manipula químicos, no. Pero, por ejemplo, la señora del aseo sí, la que maneja detergentes y esas cosas sí maneja. Riesgo químico no es representativo. Riesgo psicosocial. Riesgo psicosocial es el que tiene que ver con el ambiente de trabajo, la organización del trabajo, la carga del trabajo, las demandas, la comunicación de pronto que hay en la organización, las dificultades que se puedan presentar con los jefes o con los compañeros, que contribuyen a que la persona se estrese y por causa del estrés, pues desarrolle enfermedades, tanto físicas como psicológicas. ¿Ustedes están expuestos al riesgo psicosocial? Sí, señora. Claro que sí. Claro que sí, el riesgo psicosocial está en todas las organizaciones. Donde hay dos humanos, hay riesgo psicosocial. ¿Yes? El riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico hace referencia a tres cosas: a las posturas que nosotros adoptamos en el trabajo, a la manipulación de cargas que hacemos y al transporte de esas cargas, ¿sí? Al transporte y manipulación de esas cargas, a la fuerza que aplicamos, de alguna manera. Porque las posturas inapropiadas, las malas prácticas al levantar cargas y las fuerzas inadecuadas pueden generar que yo desarrolle algo que se llama los TME, los trastornos musculoesqueléticos, en la espalda, en el cuello, en los hombros, en las extremidades, ¿sí? Y eso puede contribuir a que yo tenga dolencias musculoesqueléticas o con el tiempo, porque las enfermedades no se desarrollan de un año para otro, pero con el tiempo se me pueda volver trastornos musculoesqueléticos, enfermedades mucho más graves. ¿Ustedes están expuestos al riesgo biomecánico?
Sí, señora. Sí, y este puede ser uno de sus riesgos más representativos, ¿cierto? ¿Por qué? Ustedes que están en bodega, ¿no? Tu vaso va a estar rico. Ah, bueno, es que no hay cómo se Las en bodega. personas que están en oficina también tienen este riesgo alto. ¿Por qué? Porque una persona que está en oficina tiene un riesgo biomecánico alto. Porque puede generar una Por las posturas, por las Por la- malas posturas que asumen cuando no está adecuadamente organizado su puesto de trabajo, no está a la altura, no relajan los hombros y asumir posturas inadecuadas en el trabajo hace que nos enfermemos. Una de los cargos que más tiene riesgo biomecánico alto son precisamente los cargos administrativos por las posturas que hacemos. Y los cargos de bodega también por la manipulación de carga y la aplicación de fuerzas. ¿Ok? Entonces, este riesgo viene siendo un riesgo. Riesgo por condiciones de seguridad. El riesgo por condiciones de seguridad incluye al riesgo mecánico, es decir, cuando manipulamos máquinas y herramientas. ¿Ustedes en su trabajo manipulan máquinas y herramientas? Nosotros no. ¿No? No. Herramientas manuales sí. Bisturís, ¿qué más? Y marcador, ¿no? ¿Y qué? ¿Me puedes hablar un poquito más alto? Bisturí, marcador. Marcadores, bueno. Entonces, el bisturí, por ejemplo, si usted se accidenta porque usted se cortó la mano, el dedo con un bisturí, es un accidente que ocurre dentro del riesgo por condiciones de seguridad, ¿sí? El riesgo locativo es cuando hay problemas de orden y aseo y las personas se tropiezan, se caen, caídas al nivel por el desorden, bueno. Entonces, la exposición al riesgo locativo es en la bodega, ¿alta o baja? Alta, muy alta. De hecho, ya vimos que un compañero se accidentó. ¿Por qué? Por el riesgo locativo, ¿cierto? Porque la bodega no se encontraba en el orden, en el aseo. El orden y el aseo previene accidentes de trabajo, ¿sí? Y había un elemento en el pasillo que no debía y el muchacho se tropezó, llevaba una caja en las manos y ¿qué fue lo que le pasó al compañero? Se fracturó el dedo. Se fracturó un dedo, exactamente. Entonces, importante que ustedes, cada vez que se transporten en la bodega, tengan pendiente ese riesgo, porque lo que nos explicaban hoy es que es imposible que la bodega todo el mes, los 30 días del mes, vaya a estar netamente organizada, porque nos explicaban que llegan unas importaciones, ¿cierto? Entonces, en vista de que el riesgo locativo hay que intentar controlarlo, pero es difícil por la cantidad de mercancía que a veces llega mientras se organiza. Ustedes deben ser personas cuidadosas al transportarse en la bodega porque vean las consecuencias, ¿cierto? Lo que puede pasar. Entonces, hay que ser cuidadoso y evitar actos inseguros cuando nos movemos en la bodega. El riesgo eléctrico es cuando nosotros entramos en contacto con corriente eléctrica. En los tomas, ¿sí? En los tomas hay riesgo eléctrico moderado. Riesgo tecnológico, cuando se pueda presentar accidentes por la explosión de la materia prima. En este caso, para nosotros no es aplicable porque por los materiales que nosotros manejamos. El riesgo de tránsito es cuando lo que yo pueda, lesiones que puedan ocurrir mientras voy a la calle, ¿sí? Pero en este caso, ustedes su trabajo no implica movilizarse o ustedes tienen que salir de la bodega por alguna razón. De bodega, ya, porque de evento. El riesgo de tránsito existe si la organización, por ejemplo, existe para las personas que la empresa desasigna un rodamiento, ¿cierto?
o les da transporte. Entonces, por ejemplo, si usted tiene que salir porque tiene que ir a alguna parte y la empresa dice, vaya y haga esto, y en el transcurso en el que usted va hasta ese sitio y vuelve, le ocurre un accidente de trabajo, es un accidente de trabajo, ¿cierto? Pero si usted le ocurre un accidente yendo de su casa hacia el trabajo, de su casa al trabajo, no, porque esos son desplazamientos normales, ¿sí? Entonces, el riesgo de tránsito existe, por ejemplo, en los mensajeros, en las personas de ventas que reciben un rodamiento o que de acuerdo por su trabajo tienen que transportarse a algún lugar, ¿cierto? El riesgo público es el riesgo de atraco, de que lo mismo, de que yo salí a hacer una vuelta, soy el mensajero de la empresa, por ejemplo, salí y me atracaron. Entonces, y me pegaron, me lastimaron, me apuñalaron. Ese es un accidente por riesgo de condiciones de seguridad, riesgo público, ¿cierto? Y el trabajo en alturas. El trabajo en alturas en Colombia es por encima de 2 metros, o creo que es 1,40 hora. Entonces, el trabajo en alturas también está contemplado en los riesgos de condiciones de seguridad. ¿Ustedes tienen trabajo en alturas? ¿Tenemos trabajo? No. No, porque son como mezaninis, ¿cierto? Son como mezaninis la bodega. Ok, listo. Entonces, dentro del riesgo por condiciones de seguridad, el más representativo en este momento es el riesgo ¿cuál? Biomecánico. No, el biomecánico es el mismo ergonómico que ya vimos, pero dentro de estos riesgos de condiciones de seguridad, ¿cuál es el más representativo de los que están en esta diapositiva? El locativo. El locativo, sí. Es el que con más seguridad les va a ocasionar un accidente o un incidente en el trabajo. Los riesgos naturales son los que estamos expuestos por todos los seres humanos a que ocurran terremotos, tsunamis, erupciones, inundaciones, deslizamientos, sequías. Entonces, en Bucaramanga, por ser una zona muy sísmica, los desastres naturales más probables son o los terremotos o en ciertas partes de la ciudad las inundaciones, ¿no? Cuando hay temporadas de alta lluvia. Entonces, bueno, los riesgos por fenómenos naturales son estos, ¿sí? Ahora vamos a hablar, entonces, bueno, ya vimos todos los riesgos. De todos los riesgos, ¿cuáles son? Me quiero cruzar a cada uno y que me diga cuáles son los más representativos para su labor. Locativo, biomecánico. Ya. Eso sí, ¿no? Sí. Entonces, ustedes me dicen que son 3. Los biomecánicos ¿Y el psicosocial? y el psicosocial que está presente en todos los trabajos. ¿Listo? Ok, entonces, ahora vamos a ver otros conceptos básicos que es importante que todas las personas conozcan. Cuando ocurre un accidente de trabajo, siempre hay 2 cosas que se unen. Una es un acto inseguro o una condición insegura. Eso siempre se une para que exista un accidente de trabajo. Un acto inseguro es cuando un trabajador hace algo inapropiado que atenta contra su seguridad, ¿sí? No intencionalmente, sino, por ejemplo, exceso de confianza o que no está utilizando el elemento de protección personal o que iba apurado, ¿sí? Por ejemplo, el compañero que se nos accidentó, él de pronto no estaba haciendo una adecuada manipulación de la carga que llevaba, iba distraído y no vio el peligro que había en el entorno, ¿sí? El estrés, el cansancio, el agotamiento, la fatiga, el exceso de confianza, el no utilizar elementos de protección personal. Todas esas cosas son actos inseguros, ¿sí? Y una condición insegura es una circunstancia del entorno, de la empresa, que puede ocasionar un accidente. En este caso, elementos que están obstruyendo áreas o en el pasillo. Esos son las condiciones inseguras.
¿El autocuidado qué es? El autocuidado es esa actitud que yo tengo de querer todo el tiempo cuidar mi salud, prevenir lesiones, ¿sí? No ser como tan descuidado, sino como estar como alerta al entorno, ¿sí? Ser cuidadoso. Un elemento de protección personal es un dispositivo que te entregan para minimizar un riesgo. Por ejemplo, los cascos, por ejemplo, los tapabocas, por ejemplo, las botas de seguridad, como en la bodega, por ejemplo, se debe entrar con botas de seguridad. ¿Por qué se debe entrar a la bodega con calzado de seguridad? ¿Quién me dice? Por la caída de objetos. Por la caída de objetos y te protegen los dedos de los pies, ¿cierto? De que no te vayas a fracturar. Un reporte de accidente de trabajo es un mecanismo de la ley colombiana que dice que todas las empresas tienen 2 días hábiles para reportar un accidente de trabajo. ¿Qué ocurre? No estoy diciendo que en Castelmoto, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en muchas empresas? Que un empleado se accidentó, por ejemplo, hoy, y a los 3 días dice, ay, hace 3 días yo hice una fuerza y empezó a dolerme. Hace una semana. Y dice, entonces voy a ir a reportarme el accidente. No, porque ya pasaron, se debe reportar, sí, pero la ARL no lo va a asumir porque no está dentro del tiempo. ¿Sí? Entonces, importante ¿qué puede pasar? Que usted hoy estaba haciendo una manipulación de cargas y fue hasta el otro día y sintió un tirón y de pronto usted no le da importancia, repórtelo como incidente, ¿sí? Porque puede ser que al otro día sí amanezca o a los siguientes días sí amanezca con el dolor, ¿cierto? Entonces, importante entender que el plazo para reportar un accidente siempre es 2 días hábiles, 48 horas. ¿Mm? Una pregunta, y uno en esos casos en quién se lo reporta y no sacar la empresa. ¿Me pueden repetir la pregunta? Que uno en esos casos a quién le reporta el accidente, acá en la empresa, por ejemplo. A la persona de seguridad y salud en el trabajo, a Wendy. A Wendy en este momento. Si Wendy no está, en el celular le reporta. Okay, gracias. Ok. La gestión ambiental, bueno, todas las actividades que pueda hacer la empresa para evitar los impactos negativos al medio ambiente, por ejemplo, la clasificación de los residuos, es una gestión ambiental. ¿Qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo y que produce al trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces le hago yo la siguiente pregunta. Si usted está trabajando, se va para el baño, se cae en el baño y se lastima, se da un golpe muy fuerte en la cabeza, ¿eso es un accidente laboral? Sí. No, no es un accidente laboral, porque miren la definición. Es un suceso repentino que sobreviene por causa o ocasión del trabajo. Cuando usted se fue para el baño, usted no estaba trabajando. ¿Mm? En ese momento no estaba trabajando, usted estaba haciendo sus necesidades. Entonces, siempre hay que ver que aunque no todos sucesos que ocurran necesariamente dentro de la organización es un accidente de trabajo. Debe ser accidente de trabajo cuando usted está en ese momento que ocurre el accidente, usted estaba ejecutando una función de su trabajo. Por ejemplo, Claudia y yo conocimos de un caso de un señor en una empresa, un vigilante, que andaba muy aburrido. Sí, el señor andaba muy aburrido y se fue para un cuarto de herramientas, prendió como una especie de máquina, se me olvida este nombre, como una pulidora, ¿sí? El señor prendió una pulidora, la pulidora le ganó la fuerza y se la echó por el ojo. ¿Eso es un accidente de trabajo? Sí. No, eso no es un accidente de trabajo porque dentro de las funciones del celador no estaba que él hiciera eso. A ningún celador en ningún momento se le dio la orden, el señor está desocupado y se fue y prendió.
Eso no es función de un trabajador en vigilancia. ¿Qué hace un vigilante? Hacer una ronda, reportar cosas, pero no tiene que prender y manipular los equipos. ¿Cierto? Entonces hay que entender bien el concepto para poder aplicarlo y entender cuándo realmente estamos ante un accidente de trabajo y cuándo no estamos en un accidente de trabajo. Si usted está manipulando una carga y cuando usted se paró sintió un tirón, sí, eso es un accidente de trabajo porque en ese momento usted está ejerciendo su función. ¿Cierto? Pero, por ejemplo, una pregunta técnica. Los de Oigan que reciben una carga y, por ejemplo, están bajando esta mercancía y tuvieron un accidente de trabajo. Como dentro de sus funciones está recibir la mercancía, está ok, se puede reportar como un accidente de trabajo. Accidente de trabajo. Pero, por ejemplo, si esa misma función la hace alguien que está en el área administrativa, que no corresponde dentro de sus actividades, pero la está haciendo, eso no se, y se lesiona, no se reportaría como un accidente de trabajo porque no está. Se puede reportar, pero la ARL lo puede controvertir. ¿Sí? Lo puede, de hacer el reporte se hace, pero la ARL lo puede negar. ¿Sí? Porque no es función de esa persona hacer eso. Ok. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ok. Otra cosa, también es accidente de trabajo cuando a usted cualquier cosa que lo ponga a hacer su jefe, así eso sí no contribuye al trabajo. Es decir, por ejemplo, la jefe le dice, fulanito, vaya y nos trae la media a todos. Y usted va, cruza la calle y le atropella un carro. ¿Es accidente de trabajo? No. Sí, porque Sí. porque cualquier cosa que lo mande a hacer su jefe, usted estaba en ese momento bajo una orden de su jefe. En este caso sí, y de hecho en una empresa en la que yo trabajé ocurrió el caso. El jefe mandó a todos a un muchacho con un balde a recoger la media de todos y el muchacho se tropezó y por no soltar el balde y no regar la media de todos, se pegó contra el piso y quedó inconsciente y tocó llevarlo. Es accidente de trabajo, ¿no? Otra cosa que es accidente de trabajo es cuando la organización dice, bueno, hoy vamos a hacer un partido de fútbol en Confenalco, vamos todos. Y ese evento está patrocinado por la organización, es accidente, y a usted le pegan en el partido de fútbol, es accidente de trabajo. Pero no es accidente de trabajo si ustedes organizan una recochita entre ustedes el viernes y se van. No, es cuando el evento es organizacional. Sí, es una cosa una integración de la empresa. Entonces, organizaron un campeonato de Castelmotor de fútbol y una persona se lastimó, eso es accidente de trabajo. ¿Entendido? Ok, perfecto. ¿Qué es lo que deben hacer cuando tienen un accidente de trabajo? Una de dos. O el accidente es grave, es decir, muy, muy grave, en ese caso sí coja a la persona y llévela de una vez a la clínica, ¿sí? Cuando el accidente no es grave, se puede hacer el debido proceso, que es reportarle al analista del CST, en este caso Wendy o Claudia o cualquier persona de nuestro equipo, nosotros hacemos la llamada, reportamos el accidente y le decimos a qué médico vaya, ¿sí? Pero si el accidente es muy grave, pues váyase de una vez porque no hay tiempo de hacer ese trámite administrativo. ¿Listo? ¿Qué es un incidente de trabajo? Son todas esas cosas que ocurren, que pudieron haber ocasionado lesiones, pero no la hicieron, no ocurrió. ¿Sí? Importante porque en casi ninguna empresa, solo las empresas multinacionales que tienen en este tema de la seguridad y salud muy, digamos, estructurado y que es comprendido la importancia de estos temas en las organizaciones, se reportan los incidentes y se investigan los incidentes. Pero generalmente en las organizaciones más pequeñas, incipientes, casi nadie reporta un incidente de trabajo tal. Pero deberían reportarse porque nos permiten anticiparnos a posibles y futuros accidentes.
¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral es la que se contrae porque durante mucho tiempo estuvimos expuestos a un riesgo y por la exposición a ese riesgo, pues desarrollamos una enfermedad. En Colombia las enfermedades laborales más frecuentes son las que el síndrome del carpo, manguito rotador, todas las que tienen que ver con el tema músculo-esqueleto. Y a veces también en algunas empresas las enfermedades que tienen que ver, bueno, dependiendo de lo que la empresa haga. Y las enfermedades psicosociales ahora también están siendo diagnosticadas como enfermedades laborales. Bueno, ¿cómo es el proceso de una enfermedad laboral? Para explicarles un poquito de eso. Generalmente la persona va por la EPS. El médico tratante sospecha que esa persona es una enfermedad laboral, la manda dentro de la EPS al médico laboral, a medicina laboral de la EPS. Y la medicina laboral de EPS la valora y remite el caso a la empresa y a la ARL, manda una carta. Y la empresa y la ARL tienen que empezar a hacer un montón de estudios. El primero que da el concepto de que es enfermedad es la ARL, pero la empresa tiene 2 instancias para revertir. Entonces, el proceso de reconocer una enfermedad laboral en Colombia es un proceso largo, ¿sí? Eso no es de un día para otro que ocurre y tiene varias instancias, vamos, de alguna manera. También un concepto súper importante en el área de seguridad y salud en el trabajo son los grupos de apoyo. En todas las organizaciones hay 3 grupos de apoyo. Dependiendo de la organización, si es pequeñita, menos de 10 empleados, va a tener un vigía. Y cuando es una organización de más de 10 empleados, el COPAS. El COPAS es paritario porque está conformado por representantes del trabajador, representantes de los empleados, se reúnen mensualmente y pues tienen como objetivo trabajar todos estos temas de prevención de accidentes y de enfermedades laborales. El Comité de Convivencia Laboral es un ente en Colombia que también es igual que el Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, está conformado por representantes del empleador, representantes de los empleados, pero su objetivo es la salud mental y prevenir el acoso laboral. ¿No? Prevenir el acoso laboral. Entonces, cuando se presentan controversias, cuando se presentan posibles casos de acoso laboral, el Comité de Convivencia Laboral debe reunirse, dilucidar, de acuerdo a lo que conocen y son capacitados, si ese caso realmente es un acoso laboral. Si es un acoso laboral, tienen que buscar las maneras de conciliación y si no, orientar al empleado para que vaya a la jurisdicción legal, a que haga lo que debe hacer con los entes. Y el tercer grupo es la brigada de emergencia. Son trabajadores que al interior de la organización reciben una formación especial para atender una emergencia. Esa formación que reciben es en primeros auxilios, prevención y control de incendios, organización para emergencias, evacuación de instalaciones y rescate básico. Pues son personas que al menos tienen una noción básica de qué hacer cuando ocurre una emergencia. ¿Vale? ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores en el sistema? ¿Sí? Que todos, el principal responsable de nuestra salud, ¿quién es? Nosotros mismos. Entonces, cuidar nuestra salud. La salud es un bien que no valoramos hasta cuando empezamos a tener inconvenientes, ¿cierto? Suministrar información clara, veraz y completa sobre mi estado de salud. Es decir, en lenguaje santanderiano, no decirle mentiras al médico cuando me hagan el examen de ingreso a la empresa o cuando me hagan el examen periódico, ¿cierto? Cumplir con las normas de la empresa, reportar los riesgos, ¿sí? Y participar dentro de todas las actividades que se hagan de prevención.
Derechos del trabajador. ¿A qué tiene derecho el trabajador? A una inducción, a que se le expliquen cuáles son los riesgos, a que se le aplique el sistema de seguridad, a conocer las normas, ¿sí? Y a ser capacitado en oficio, es decir, cuando me dan una labor nueva, recibir el entrenamiento necesario para hacerla con seguridad. Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, muchas gracias. ¿Y tú imprimiste las evaluaciones de la inducción? No, señora, no las encontré por el código, ¿no? Ok, entonces, sería que la próxima vez que vaya les hazle firmar la asistencia y le hagan después la evaluación. Mejor, gracias. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias. Esté muy bien. Okay. Gracias. Hasta luego. Qué triste.